Buen día, somos el equipo E y a continuación vamos a explicar un circuito de control y activación con TRIAC y optoacoplador. En ocasiones es muy requerido el control de circuitos de potencia, los cuales trabajan con corrientes y voltajes muy grandes, y es necesario controlarlos con corrientes y voltajes muy pequeños, como en este caso. En este caso se está controlando una carga de 120 volts de corriente alterna con una señal de 5 volts de corriente directa. Para este tipo de aplicaciones es muy conveniente usar optoacopladores u optoaisladores, el cual es un dispositivo que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, en este caso un fototriac. De esta manera se logra aislar eléctricamente una etapa de control con una etapa de potencia, ya que no existe ningún contacto entre ambos, sino que la conexión es mediante luz. Y de esta forma, si llegase a existir un fallo o un corto en la parte de potencia, no afectaría la parte de control. En este caso, nuestra etapa de control es un simple botón, pero puede ser utilizado un microcontrolador como Arduino, un PLC o incluso la salida de una compuerta lógica. En estos casos es de suma importancia aislar esos componentes de voltajes muy grandes o componentes que generen mucho ruido y puedan dañar dicha etapa de control. Para el funcionamiento de este circuito se tiene una fuente de corriente directa y un push button, el cual al presionarlo permite la circulación de corriente hasta el diodo LED, haciendo que se emita una luz para saturar el fototriac. La resistencia que se está utilizando, en este caso etiquetada como R3, sirve para limitar la corriente que llega al LED, ya que comúnmente trabajan con 2 volts y con una corriente de 10 mA, y como en este caso tenemos una fuente de 5 volts, se coloca la resistencia para no dañar al LED. En pocas palabras, el funcionamiento en la parte del control es hacer circular una corriente que llegue al LED y emita una luz que active la parte de potencia. Normalmente los optoacopladores no se usan solos debido a que no tienen demasiada capacidad para disipar mucha potencia, y por ello es recomendable usarlos en conjunto con otros dispositivos de mayor potencia, como lo sería un TRIAC en este caso. A continuación mi compañero explicará esta parte. Bueno, ahora pasando a la fase de potencia, tenemos lo que es el triac, como ya mencionó, que es un tríodo de corriente alterna. En este caso, la diferencia entre un transistor común y el triac es que el transistor solo dirige la corriente por una sola dirección y el triac lo dirige por dos direcciones. En este caso se podría decir que es unidireccional. Su principal función es dejar pasar la corriente entre ánodo y cátodo por medio de la compuerta gate. Esta es activada por una pequeña corriente, la cual permite el paso entre ánodo y cátodo, como ya dije. Entonces, esta pequeña corriente de gate la damos cuando pulsamos el push button, que manda un voltaje hacia la resistencia etiquetada por R4, que su valor es 100 ohms, y da en ese como que miniciclo, te da una corriente de 12 miliamperes, lo cual es suficiente para activar la compuerta gate. Estas especificaciones las veremos en unos minutos con las hojas de datos de cada componente que tenemos en nuestro circuito. Entonces, se cerrará en este caso el ánodo y el cátodo y prenderá la lámpara de corriente alterna. Para el funcionamiento del circuito estamos utilizando 5 volts de corriente directa para la parte de control y 120 volts de corriente alterna para la parte de potencia. En este caso estamos simulando el ventilador utilizando una lámpara. Podemos observar que si no presionamos el botón, tenemos 120 volts entre las terminales 6 y 4 del optoacoplador. Por ello era importante seleccionar un optoacoplador que soportara esta tensión. Cuando presionamos el botón, hacemos circular una corriente de 11.7 mA a través del diodo LED, la cual es suficiente para encenderlo, y por lo tanto se cierra las terminales 6 y 4 de dicho optoacoplador,
haciendo circular una corriente, en este caso de 11.3 mA, la cual llega a la compuerta o gate del triac, permitiendo que se cierren sus dos terminales, haciendo que circule una corriente. En este caso es de aproximadamente 1 ampere, y al hacer esto se logra encender la lámpara. Podemos observar que si dejamos de presionar el botón, ya no existe circulación a través del LED, por lo tanto se apaga, y por consiguiente también la etapa de potencia se apaga. Entonces pasaremos a enseñarle las PCB y nuestra vista en 3D del circuito, que son las siguientes. Aquí tenemos la PCB y pasa la de 3D. Y aquí tenemos la placa en 3D. Estas vistas las podrá ver en nuestro reporte con unas vistas en la parte superior y en la parte inferior. Y pasamos a las hojas de datos. Pasa la presentación, Marco. Bueno, ahora pasando a las hojas de datos, podemos ver la primera, la siguiente, que es el triac. Entonces, las especificaciones que tenemos en nuestro triac escogido es de que, por ejemplo, el voltaje que resiste es hasta de 400 volts y pues nosotros solamente ocupamos los 120 volts, que son el voltaje que tenemos comúnmente en nuestros hogares, y resiste hasta 8 amperes, y en nuestro caso ocupamos solamente 1 amper, lo cual es muy bajo y no ocupará ningún riesgo en este track. Entonces, la corriente que tenemos en el gate para que se active son de 12 miliamperes. Por eso ocupamos la resistencia de 100 ohms, que justamente da la corriente de 12 miliamperes de corriente alterna. Pasa al siguiente. Ahora, las especificaciones del MOC es de que, como ya mencionó también mi compañero, es de que se activa con un voltaje de mínimo de 2 volts, aunque aquí también se marca que tiene un voltaje mínimo de 3 volts, y se activa con un voltaje de 10 miliamperes, y nosotros le estamos demandando, en nuestro caso, son 12 miliamperes, lo cual sí se activa el MOC. En la parte de potencia, estos resisten hasta 400 volts, y como ya dije, también nosotros tenemos 120 volts y resisten hasta también 8 amperes, y también nosotros también ocupamos 1 amper. Estos disipan hasta 300 miliwatts, entonces no se calentará ni provocará ningún fallo térmico. Bueno, ahora hablaremos sobre el circuito de control puente H, que se le llama así por su parecido a la letra. Bueno, pues el circuito del puente H funciona para controlar el sentido de giro de un motor eléctrico DC-DC, o sea que puede hacerlo girar en sentido horario o antihorario. Este circuito en especial está compuesto de transistores Darlington, que son los TIP 127 y los TIP 122, los optoacopladores 4N35 y dos fuentes de alimentación de 5 volts. Bueno, una vez que el circuito es energizado, este funciona y dependiendo de la posición del switch, este tendrá un sentido horario o antihorario. Como podemos observar en la imagen, el switch está en la línea de arriba, lo que quiere decir que la corriente atraviesa el primer optoacoplador, que es el que permite hacer un aislamiento entre dos etapas de un circuito. La parte izquierda donde está la fuente y el switch, y la derecha donde se encuentran los transistores y el motor en este caso. Cuando la corriente pasa por él, activa al diodo LED que se encuentra en su interior y al mismo tiempo satura al fototransistor, permitiendo la energización de los transistores
Q1 y Q3, que al estar conectados con la otra fuente de alimentación, se saturan dejando pasar la corriente, energizando al motor que gira en sentido horario. Una vez que el switch va a la línea de abajo, este produce el mismo efecto sobre el optocoplador que está abajo, solo que este permite saturar a los transistores Q2 y Q4, que al igual que Q1 y Q3, trabajan controlando una gran intensidad con una intensidad muy pequeña, permitiendo así el giro en sentido antihorario. Y es así como este circuito funciona. Ahora pasaremos a otro circuito. Bueno, como vimos en clases pasadas, un motor a pasos es también un actuador. Este convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares. Se usa con mayor frecuencia en la construcción de mecanismos donde se requieren hacer movimientos muy precisos, ya que estos tienen la característica de poder moverse como se requiera, según la secuencia que se le indique. Existen algunos parámetros que definen a estos motores. Tenemos primero el voltaje. El voltaje que trabaja un motor a pasos viene impreso en su carcasa o bien en la hoja de datos, aunque hay ocasiones en que es necesario darle un voltaje superior para lograr que cumpla con el torque, pero puede que exista un calentamiento excesivo y esto puede hacer que corte la vida útil del motor. En segundo está la resistencia eléctrica. La resistencia de los bobinados determina la corriente que va a consumir el motor. Y por último tenemos los grados por paso, que este define la cantidad de grados que rotará el eje para cada paso completo. Este es el factor más importante al elegir un motor de paso. El circuito que se muestra en la figura es un ejemplo del control de giro de un motor a paso. Explicando un poco su funcionamiento, comenzamos con el temporizador 555. Este produce los pulsos de temporización. En este caso se utiliza el modo de funcionamiento estable, generando una señal cuadrada oscilante que llega hasta el contador 74193. Después tenemos las resistencias de Bloch. Estas resistencias establecen un estado alto en una entrada de un circuito lógico cuando este se encuentra en estado de reposo, y en este caso cumplen esta función con respecto al contador 74193. Y después tenemos la función del contador binario, que es llevar hacia el decodificador la secuencia para activar las bobinas, además de que controla el giro del motor de manera horaria y antihoraria. Y por último tenemos el decodificador, que sirve para enrutar los datos, es decir, que toma los datos de las salidas del contador, transfiriéndolas a las salidas, por lo que se habla de una transformación de serie a paralelo, y por lo tanto el decodificador lleva los datos necesarios hasta las compuertas para que las bobinas se activen por medio de los transistores de forma secuencial, y este sería su funcionamiento. Ahora vamos con el siguiente circuito. A continuación tenemos aquí un circuito con SCR. Aquí este circuito, explicado a grandes rasgos, es para el control de velocidad de un motor DCD. Aquí observamos que tenemos varios componentes. Tenemos una corriente, un voltaje de corriente alterna. Tenemos un potenciómetro de 25 kilos, dos diodos de rectificadores, un capacitor de 0.02 microfaradios, dos resistencias y el
y el que es importante, el componente SSR. Ok, este SSR es un rectificador controlado de silicio. Entonces, mientras no le llegue una tensión hacia la parte que es la puerta, el gate, no se va a disparar este SSR. Esto significa que no va a llegar, ahora sí que el voltaje o la tensión hacia el motor DCD. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros observamos que está conectado un elemento de diodo rectificador, que a su vez está conectado con el potenciómetro. Esto significa que por medio de este potenciómetro se va a controlar la tensión y la corriente que va a llegar hacia la puerta. Esto provocando que el motor DCD le llegue la misma tensión, o sea, que le llegue más o menos tensión dependiendo de la variabilidad de la resistencia del potenciómetro. Entonces, aquí observamos que entre más resistencia va a haber menos velocidad en el motor, y entre menos resistencia va a haber más velocidad en el motor. Entonces, aquí observamos que tenemos los dos diodos rectificadores, que esto es como más que nada como para protección hacia el potenciómetro, para que no vaya la corriente hacia el sentido contrario. Esto significa que el diodo nos está protegiendo lo que vienen siendo los elementos del potenciómetro y provocando que la corriente vaya hacia un solo sentido. Entonces, eso sería todo, profesor, para el equipo E. Muchas gracias por su atención.